Ricardo Vargas era un hombre tallado en mármol y cifras. Su imperio, BTEC, no solo se extendía por continentes, sino que los redefinía, tejiendo una red invisible de datos y poder que dictaba el ritmo de la vida moderna. Aquella tarde, en la cima del rascacielos que llevaba su nombre, acababa de ejecutar un movimiento magistral. Sentado a la cabeza de una mesa de caoba que parecía del tamaño de un portaaviones, observó a los ejecutivos del conglomerado rival firmar los papeles de su propia rendición. No había sonreído, no había alzado la voz, simplemente había inclinado la cabeza, un gesto tan sutil y definitivo como el de un emperador romano decidiendo un destino. Su reputación le precedía, era un depredador de traje a medida, un estratega cuyo cerebro operaba con la fría lógica de un superordenador. Pero mientras su equipo comenzaba una celebración contenida y respetuosa, la mente de Ricardo ya estaba a kilómetros de distancia, estaba en casa. El acuerdo multimillonario, la conquista corporativa, no eran el fin, sino el medio. Eran los ladrillos y el mortero con los que construía la fortaleza que rodeaba su único y verdadero tesoro, Sofía. «Señor Vargas, sus órdenes para la prensa», inquirió su segundo al mando, un hombre que llevaba una década intentando descifrar a su jefe sin éxito. «Las habituales, Marcos, sin comentarios, que las cifras hablen por sí solas», respondió Ricardo, levantándose. Su presencia llenaba la habitación, imponiendo un silencio inmediato. «Cancela mi agenda para el resto del día». Marcos parpadeó, sorprendido. «¿Toda la agenda, señor? Tiene la llamada con los inversores de Tokio». «La pospones. Diles que ha surgido un asunto de suma importancia, una fusión estratégica a nivel personal», dijo Ricardo, y por primera vez en todo el día, una minúscula curva se dibujó en sus labios. Era una sonrisa que solo él entendía. La fusión estratégica era una guerra de almohadas. Su chofer, Javier, un hombre de rostro amable y discreción absoluta, ya lo esperaba en la entrada del edificio. Al subir al lujoso sedán, el mundo exterior se desvaneció tras los cristales tintados. El cuero olía a nuevo, el motor era un susurro casi imperceptible. Era una burbuja de control y silencio, el hábitat natural de Ricardo. «A casa, Javier, y por una vez no hay prisa», ordenó, aflojándose el nudo de la corbata. Javier asintió, mirando por el retrovisor. «Una buena tarde, señor Vargas». «Lo será, Javier». Mientras el coche se deslizaba por el denso tráfico de la ciudad, Ricardo se permitió cerrar los ojos. La imagen de su difunta esposa, Elena, apareció en su mente, tan nítida como siempre. Recordó el día que la conoció, una artista apasionada que veía el mundo en colores y emociones, todo lo contrario a su universo de blancos, negros y grises. Fue ella quien le enseñó que existía vida más allá de las salas de juntas. Y fue ella quien lo llevó a un destartalado orfanato en las afueras, 8 años atrás. Él había sido escéptico, un hijo no encajaba en sus planes quinquenales, pero entonces la vio, una pequeña de 2 años, sentada en un rincón, apartada de los demás niños. Tenía unos ojos enormes y profundos como la noche, y una piel del color del ébano pulido que parecía absorber la luz. No lloraba, no jugaba, simplemente observaba, con una seriedad impropia de su edad. Elena se arrodilló a su lado y le ofreció una galleta. La niña la miró, luego a la galleta, y entonces una sonrisa diminuta, casi imperceptible, iluminó su rostro. En ese instante, el imperio de Ricardo Vargas encontró a su heredera. La llamaron Sofía. Elena se había ido hacía 3 años, víctima de una enfermedad tan implacable como él lo era en los negocios, pero le había dejado el sol de su universo. Sofía era el legado vivo de Elena. Su risa era el eco de la de su madre, su pasión por el arte, la continuación de la suya. Era el ancla que mantenía a Ricardo cuerdo en un mundo de tiburones corporativos. El sedán abandonó el asfalto gris de la ciudad y se adentró en el verdor exclusivo de las colinas donde vivían los dioses modernos. Las puertas de hierro forjado de la finca se abrieron sin un solo ruido, como por arte de magia. La mansión apareció al final del serpenteante camino de entrada. Era una obra maestra de la arquitectura minimalista, un palacio de cristal, acero y hormigón blanco que parecía más un museo de arte contemporáneo que un hogar. Era fría, imponente y perfecta, un reflejo de su dueño. Ricardo sonrió. Imaginaba a Sofía en su estudio de arte. Esa habitación era la antítesis del resto de la casa. Él mismo había supervisado su construcción, siguiendo las indicaciones que Elena había dejado en un cuaderno antes de morir.
No había mármol frío, sino cálida madera en el suelo. Las paredes de cristal daban a un jardín secreto, y por dentro era un caos glorioso de color. Lienzos de todos los tamaños, botes de pintura, pinceles, carboncillos. Era el único lugar verdaderamente vivo de la mansión, el corazón que bombeaba calor al resto de la estructura inerte. «Gracias, Javier. Puedes retirarte por hoy», dijo Ricardo al bajar del coche. «Que disfrute de su celebración, señor», respondió el chofer con una sonrisa cómplice. Ricardo cruzó el umbral de la gigantesca puerta principal, que se abrió con un leve siseo hidráulico. El maletín de cuero en su mano se sentía ridículamente pesado e insignificante. Lo único que quería era escuchar la exclamación de sorpresa de Sofía al verlo llegar tan temprano. Pero al cruzar el umbral, la sonrisa se congeló en su rostro. El silencio. No era el silencio pacífico y ordenado al que estaba acostumbrado. El silencio de su casa era el de un espacio vasto y controlado. Se oía el zumbido casi inaudible de los servidores en el sótano, el murmullo lejano del sistema de climatización. Pero siempre, siempre había un contrapunto: la vida. La música clásica que a Sofía le gustaba poner mientras pintaba, el sonido de sus pies descalzos correteando por el pasillo, su voz parloteando con la señora Méndez, el ama de llaves. Hoy no había nada. Era un silencio tenso, un vacío que absorbía el sonido. Era un silencio sepulcral. «Sofía», llamó, su voz sonando extrañamente pequeña en el inmenso vestíbulo de doble altura. Las paredes de mármol le devolvieron un eco frío. «Pequeña artista, papá está en casa». Nadie respondió. Un escalofrío recorrió su espalda, una sensación desconocida para un hombre que se enorgullece de no sentir miedo. Miró a su alrededor. Todo estaba en su sitio, impecable, como siempre, pero la ausencia de sonido era una anomalía, un error en el código perfecto de su vida. Y entonces lo oyó. No fue un grito de juego o de susto por una araña. Fue un sonido gutural, desgarrador, un lamento lleno de una angustia tan pura y profunda que a Ricardo se le heló la sangre en las venas. Era el sonido del universo de un niño haciéndose añicos. «¡Sofía!», gritó, y su propia voz fue la de un extraño, rota por un pánico primordial que nunca había sabido que poseía. Soltó su maletín de cuero, que cayó con un ruido sordo y obsceno sobre el mármol italiano, rompiendo el hechizo del silencio. Dejó de ser el CEO, el magnate, el estratega. Era solo un padre. Subió las escaleras flotantes de 3 en 3, con el corazón martillándole en su pecho, en la garganta, en los oídos. Su mente, normalmente un remolino de datos y proyecciones, era ahora un caos de imágenes terroríficas. ¿Un accidente? ¿Se había caído? ¿Un intruso? ¿Cómo era posible? Su casa era una fortaleza inexpugnable. El grito se había transformado en un sollozo ahogado, intermitente, que lo guió por el pasillo del alambeste. Pasó junto a habitaciones de invitados que nunca se usaban, junto a obras de arte valoradas en millones que ahora le parecían trozos de lienzo sin valor. Siguió el sonido del dolor hasta la puerta del estudio de arte de su hija. La puerta, normalmente cerrada para proteger su proceso creativo, como ella decía con seriedad, estaba entreabierta. Una delgada franja de luz se derramaba en el pasillo oscuro. Se detuvo un instante, con la mano en el pomo, el aliento atascado en el pecho. Temía lo que pudiera encontrar al otro lado. Por un segundo, deseó volver a su sala de juntas, a sus cifras, a sus enemigos predecibles. Pero el sollozo de su hija lo ancló a la realidad. Empujó la puerta y lo que vio lo dejó en absoluto shock. En las siguientes semanas, la mansión de cristal y acero, antes un mausoleo del éxito de Ricardo, se convirtió en un caótico y vibrante santuario de sanación. El primer paso fue el más difícil. A la mañana siguiente de la debacle, el estudio de arte seguía siendo un campo de batalla emocional. El olor a trementina y pintura fresca se mezclaba con el aroma agrio de la tristeza seca. Ricardo había ordenado al personal que no tocaran nada. Quería que la decisión de limpiar y empezar de nuevo fuera de Sofía. Entró en la habitación y la encontró sentada en un rincón, abrazando sus rodillas, mirando el lienzo rasgado de su antiguo yo. No había llorado más, pero sus ojos contenían un vacío que a Ricardo le aterraba más que cualquier lágrima.
Buenos días, mi reina, dijo él suavemente, sentándose en el suelo a una distancia prudente. No llevaba su traje de 3 piezas, sino unos vaqueros y una camiseta vieja. He cancelado todas mis reuniones de hoy, y de mañana, y probablemente de toda la semana. Sofía no respondió. Su mirada seguía fija en el desastre. Pensaba, continuó Ricardo, que podríamos empezar por limpiar, pero solo si tú quieres. Podemos dejarlo así todo el tiempo que necesites. Un minuto de silencio se extendió entre ellos, tan denso como la pintura negra que manchaba las paredes. Finalmente, Sofía susurró. ¿Por qué? ¿Por qué limpiar?, preguntó Ricardo. No, dijo ella, girando su cabeza para mirarlo. Sus ojos eran 2 pozos oscuros. ¿Por qué me elegisteis? La pregunta, tan directa y cargada de dolor, golpeó a Ricardo con la fuerza de un puñetazo. Se acercó a gatas. El sonido de sus rodillas sobre el suelo de madera manchado de pintura fue el único ruido en la habitación. Tu mamá, Elena y yo pasamos años soñando contigo, Sofía, comenzó, su voz un murmullo ronco. Vimos a muchos niños, niños encantadores, pero entonces entramos en una sala y allí estabas tú. Tenías apenas 2 años, no estabas llorando ni jugando. Estabas sentada en una esquina, con un trozo de papel y un lápiz de cera rojo, dibujando círculos uno dentro de otro, completamente absorta. El resto del mundo no existía. La cuidadora nos dijo que te pasabas horas así, creando tus propios mundos. Y Elena me miró y me dijo, es ella, Ricardo, tiene un universo entero dentro. No elegimos el color de tu piel, Sofía. Elegimos tu alma, el alma de una artista. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. Ricardo extendió su mano, no para tocarla, sino como una ofrenda. Ella, después de una larga pausa, puso su pequeña mano en la de él. «Vamos a limpiar», dijo ella con un hilo de voz. Ese fue el verdadero comienzo. Juntos, con guantes y bolsas de basura, recogieron los pedazos de los lienzos rotos. Ricardo no trató el acto como una tarea, sino como un ritual. Con cada trozo de lienzo destruido que recogían, hablaban de lo que representaba. «Este era el mural de la jungla con el mono morado», decía Sofía. «Recuerdo que te reíste porque le puse gafas de sol», respondía Ricardo, logrando arrancarle una pequeña, frágil sonrisa. Al final, solo dejaron intacto el autorretrato destruido. Ricardo lo cogió con cuidado y, en lugar de tirarlo, lo guardó. «Esto también es parte de nuestra historia», le dijo. Los días siguientes fueron una exploración. Ricardo, el hombre que dirigía reuniones de directorio con precisión militar, se convirtió en el aprendiz más torpe. Su primer intento de mezclar colores resultó en un tono indefinido de marrón que Sofía bautizó como lodo de ejecutivo. Su risa, esta vez más fuerte y genuina, resonó en el estudio por primera vez en mucho tiempo, y para Ricardo fue más valioso que el cierre de cualquier acuerdo bursátil descubrieron. Un nuevo ritmo. Por las mañanas, Ricardo atendía las llamadas más urgentes desde su despacho, delegando responsabilidades con una eficiencia que desconcertaba a su junta directiva. «¿Vacaciones, señor Vargas?», le preguntó su segundo al mando. «No», respondió Ricardo, mirando a través de la ventana a Sofía, que estaba en el jardín dibujando las venas de una hoja. «Estoy en la inversión más importante de mi vida». Por las tardes, el estudio era su mundo. Ricardo había llenado la biblioteca contigua no con informes financieros, sino con volúmenes de arte. Libros sobre Frida Kahlo, Jean-Michel Basquiat, Alma Thomas. Exploraron la audacia de los colores fauvistas, la complejidad de los patrones de los tejidos Kente de Ghana, la fuerza de los murales de Diego Rivera. «Mira, papá», dijo Sofía una tarde, señalando un cuadro del artista Clementine Hunter. Ella pintaba en botellas viejas y trozos de madera, no tenía lienzos caros como los míos. El arte no está en el material, cariño, está en la necesidad de contar una historia. ¿Cuál es la tuya?
Esa pregunta abrió las compuertas. Empezaron a pintar no solo por pintar, sino para hablar. Crearon un lienzo enorme titulado El árbol de la familia. Las raíces no eran de madera, sino hilos dorados de amor que conectaban tres figuras: un hombre blanco con ojos amables, una mujer de sonrisa cálida y cabello rizado, y en el centro, una niña radiante cuya piel de ébano absorbía la luz de los otros dos. De las ramas no colgaban hojas, sino momentos: una bicicleta, un perrito, un columpio, un libro abierto. Otro día, mientras trabajaban en una pieza abstracta llena de colores furiosos y trazos violentos, Sofía se detuvo. Hoy en la escuela, la niña, Laura, no me habló, pero sus amigas se reían cuando yo pasaba. Ricardo dejó su pincel, se arrodilló a su lado. ¿Y qué sentiste? Rabia, susurró Sofía, como si yo tuviera la culpa. Nunca es tu culpa que alguien sea ignorante o cruel, dijo Ricardo con firmeza. La rabia está bien. ¿Qué te parece si usamos esa energía? Cogió un bote de pintura roja. Vamos a poner toda esa rabia aquí. Y juntos empezaron a lanzar pintura sobre el lienzo, salpicando, boteando, dejando que el color gritara lo que ellos no podían. El resultado fue una obra caótica, visceral, pero extrañamente hermosa. La llamaron El ruido. Mientras el arte sanaba a Sofía, Ricardo se enfrentaba a su propia batalla. Concertó una reunión en la prestigiosa escuela. No fue como un padre furioso, sino como Ricardo Vargas, el titán tecnológico. Se sentó frente a la directora y los padres de Laura, un matrimonio de aspecto pulcro que lo miraba con una mezcla de miedo y reverencia. No estoy aquí para pedir un castigo, comenzó Ricardo, su voz tranquila pero con un filo de acero. Estoy aquí para proponer una solución. Mi hija ha sido víctima de racismo en su institución. Y las palabras de su hija, señores, dijo mirando directamente a los padres de Laura, no nacen en un vacío. Los niños son el eco de lo que oyen en casa. El matrimonio palideció. Mi fundación, continuó Ricardo, financiará un nuevo programa curricular para toda la escuela. Un programa sobre diversidad, inclusión e historia cultural. Traeremos a expertos, artistas, ponentes. Se llamará el Proyecto Sofía, porque mi hija no se va a esconder, va a ser el catalizador del cambio. La única condición es que sea obligatoria para todos los alumnos y habrá talleres especiales para los padres. ¿Estamos de acuerdo? No era una pregunta, era una orden. Los padres de Laura asintieron sin aliento. La directora, viendo una oportunidad educativa y una donación masiva, aceptó con entusiasmo. Ricardo no había levantado la voz, pero había reestructurado el entorno de su hija con la misma precisión con la que reestructuraba una empresa fallida. El clímax de su viaje creativo llegó con el nuevo autorretrato sobre el caballete más grande. Sofía dibujó su contorno, pero esta vez no estaba sola. «Papá, ¿puedes posar para mí?» Ricardo se quedó de pie detrás de ella. En el lienzo, ella no se pintó delante de él, sino a su lado, iguales. El fondo fue su obra conjunta. Ricardo, con su mano firme, dibujó las siluetas de los rascacielos de su imperio, líneas limpias y grises. Sofía, con una explosión de vida, tejió entre ellos vibrantes patrones geométricos inspirados en los tejidos africanos que habían estudiado. Eran dos mundos, el corporativo y el ancestral, fusionándose en un solo paisaje, su paisaje. El momento más emotivo fue cuando llegó la hora de pintar su rostro. Sofía cogió el pincel con una mezcla de colores que había creado, un tono rico y profundo que brillaba con matices de chocolate y bronce. «Tu mamá decía que tu piel era como la seda de la noche», le dijo Ricardo en voz baja. Sofía sonrió y, con una pincelada segura y amorosa, aplicó el color. No había duda en su mano. Pintó sus ojos grandes y curiosos, su nariz y, finalmente, su boca. La sonrisa que plasmó no era la sonrisa tímida de una niña, era una sonrisa desafiante, llena de conocimiento, una sonrisa que decía, «Esta soy yo». La iluminó con un toque de pintura dorada, como si el sol la besara directamente. Cuando dio el último toque, ambos dieron un paso atrás. La niña del cuadro era Sofía, pero era más que Sofía. Era la heredera de un imperio tecnológico y la hija de África. Era la niña que había sido herida y la artista que había transformado ese dolor en poder. Era, inequívocamente, Sofía Vargas.
Ricardo sintió un nudo en la garganta. El hombre que no había llorado en el funeral de su esposa, que se enfrentaba a los mercados globales sin pestañear, sintió las lágrimas picar en sus ojos. No era solo un cuadro, era una declaración de victoria. Las invitaciones para la exposición Identidad, obras de Sofía Vargas, se enviaron. La noticia corrió como la pólvora por los círculos de élite de la ciudad. El multimillonario solitario Ricardo Vargas patrocinando una exposición para su hija de 10 años. La curiosidad era inmensa. La noche antes de la inauguración, Ricardo y Sofía estaban solos en la galería que él había alquilado. Las paredes blancas estaban ahora cubiertas con semanas de trabajo, dolor, risas y amor. El autorretrato colgaba en el centro, imponente y magnífico. ¿Tienes miedo?, preguntó Ricardo, rodeando los hombros de su hija con un brazo. Sofía miró su obra, miró el árbol de la familia, el ruido y finalmente su propio rostro mirándola desde el lienzo. Un poco, admitió, pero más que miedo siento que mi voz está muy alta ahora, y me gusta cómo suena. Ricardo la apretó más fuerte. El silencio en la galería no era tenso ni sepulcral, era un silencio lleno de expectación, el silencio que precede a la música. Habían tomado los fragmentos rotos de un alma joven y juntos habían construido un mosaico más fuerte y mucho más hermoso que el original. Los ojos de Sofía se abrieron con una sorpresa húmeda, manchada de lágrimas y pintura. La idea era tan grande, tan audaz, que por un instante eclipsó el dolor agudo que la atenazaba. ¿De verdad?, susurró, su voz apenas un hilo de sonido en la devastada habitación. La palabra exposición sonaba a algo de adultos, a un mundo lejano e inalcanzable. Totalmente en serio, afirmó Ricardo, y en su voz había una convicción de acero forjado en el fuego de la culpa y el amor paternal. Era la misma determinación que cerraba tratos de miles de millones de dólares, pero esta vez el activo que protegía no tenía precio. Tu arte es tu voz, Sofía, y ahora mismo tu voz está herida. Vamos a ayudarla a sanar y luego vamos a dejar que grite tan fuerte que su ignorancia se quede sorda. Se arrodilló de nuevo sin importarle las manchas de acrílico negro que arruinaban su pantalón de traje de miles de dólares. Con una delicadeza que contrastaba con sus manos grandes y poderosas, comenzó a recoger los trozos más grandes del lienzo roto. ¿Y si se ríen de mis cuadros nuevos?, preguntó Sofía, el miedo volviendo a asomar en sus ojos. ¿Y si dicen que son feos, como dijeron que soy yo? Ricardo detuvo su movimiento y la miró fijamente. Entonces, mi reina, significará que no han entendido nada. El arte no se crea para gustar a todo el mundo, se crea para contar una verdad. Y tu verdad, Sofía Vargas, es la historia de una niña increíblemente fuerte y hermosa. Si no pueden verlo, el problema está en sus ojos, no en tu lienzo. Le tendió un trozo del autorretrato destrozado. Esto es lo que sus palabras hicieron. Ahora vamos a mostrarles lo que nuestro amor puede construir. Aquella noche, por primera vez en años, Ricardo no abrió su portátil. En su lugar, padre e hija limpiaron el estudio de arte. Fue un ritual silencioso y solemne. Barrieron los fragmentos de lienzo como si fueran los restos de una batalla. Limpiaron las manchas negras de las paredes como si borraran los insultos y apilaron los botes de pintura volcados. Era un acto de reclamación, de purga. Estaban despejando el dolor para hacer sitio a la esperanza. En las semanas siguientes, la mansión de cristal y acero experimentó una metamorfosis. El pulso del imperio de Ricardo Vargas se desaceleró, mientras que el corazón de su hogar comenzaba a latir con una nueva y vibrante energía. Las llamadas de sus ejecutivos en Tokio y Londres a menudo eran recibidas por un Ricardo que susurraba: «Estoy en una reunión importante, te llamo luego». Esa reunión solía consistir en él y Sofía sentados en el suelo del estudio, debatiendo si el fondo de un cuadro necesitaba un azul ultramar o un azul de Prusia. Su asistente personal, acostumbrado a organizar vuelos transcontinentales y reuniones con jefes de Estado, ahora se encontraba buscando proveedores de los pigmentos más puros de Siena y los lienzos de lino belga de la más alta calidad. El estudio se convirtió en su santuario. El olor a trementina y aceite de linaza reemplazó al de los documentos impresos y el café caro.
Ricardo, el hombre que podía leer un balance financiero de 100 páginas en 10 minutos, aprendió a leer el lenguaje de los colores. Aprendió que el amarillo cadmio era la risa de Sofía, que el sombra tostada era la calidez de un abrazo, y que el negro, que antes había sido el color de la desfiguración, podía ser también el color de un cielo nocturno profundo y lleno de posibilidades. Pasaban las tardes enteras allí. Ricardo escuchaba de verdad, no como un ejecutivo que espera su turno para hablar, sino como un padre que absorbe cada palabra. Sofía le habló de la niña que le había tirado del pelo, del niño que se burlaba de sus labios, del sentimiento de ser un punto de color diferente en un mar de rostros pálidos. Y Ricardo, a su vez, le habló de Elena. «Tu madre habría adorado esto», dijo una tarde, mientras observaba a Sofía aplicar con maestría una capa de barniz a un lienzo. Ella veía el mundo en colores que yo ni siquiera sabía que existían. Decía que yo vivía en una escala de grises hasta que llegasteis vosotras dos y trajisteis todos los tubos de pintura del universo a mi vida. Juntos investigaron, desplegaron mapas y libros de arte sobre la gran mesa de caoba, exploraron los intrincados patrones de los tejidos kente de Ghana, los colores terrosos del arte dogón de Malí, las audaces esculturas de los yoruba. Ricardo le compró un libro sobre reinas africanas y leyeron juntos las historias de Amina de Saría y la reina Nsinga de Ndongo y Matamba. «¿Ves?», le decía Ricardo, trazando con el dedo el retrato de una de ellas. «Llevas la realeza en tu herencia. Tu pelo no es raro, es una corona». Sofía, sintiéndose empoderada, invirtió los papeles. «Papá, ahora te toca a ti», dijo un día, dándole un pincel. Ricardo, torpe al principio, se encontró siguiendo las instrucciones de su hija. Sus trazos eran toscos, sus mezclas de color un desastre. Pero la risa de Sofía al ver sus intentos era la mejor recompensa. Pintaron un lienzo juntos, uno que representaba dos manos, una de ébano y otra pálida, sosteniendo un único pincel que goteaba un arco iris. La colección Identidad crecía día a día. Había un cuadro que representaba un árbol genealógico, con las raíces firmemente plantadas en suelo africano y las ramas extendiéndose hacia un cielo lleno de rascacielos. Otro era un retrato de Elena, no copiado de una foto, sino imaginado por Sofía, rodeada de girasoles, con una sonrisa que prometía protección eterna. Pero la pieza central, el nuevo autorretrato, fue un proyecto sagrado. Sofía pasó días solo dibujando bocetos. La primera vez que intentó pintar su propio rostro de nuevo, su mano tembló. Ricardo se sentó a su lado, sin decir nada, simplemente presente. Su calma era un ancla. «Esa línea de la mandíbula», dijo él suavemente, cuando ella finalmente comenzó a pintar sobre el gran lienzo. «Es pura determinación. Es la misma que tenía tu madre cuando discutía conmigo». «¿Y los ojos?», preguntó ella, con la voz ahogada. «¿Cómo pinto los ojos para que no se vean tristes?». Ricardo se tomó un momento. «No pintes lo que sentiste ayer, mi amor. Pinta lo que sientes ahora, conmigo. Pinta la fuerza que descubriste en la limpieza de este cuarto. Pinta a la reina guerrera de la que leímos. Pinta al artista que veo yo». Y así lo hizo. El autorretrato que emergió era una declaración. Sofía se pintó de pie, alta y orgullosa. Su piel, lejos de estar oculta, brillaba con vetas doradas, como si el sol la besara desde dentro. Su pelo afro era un halo magnífico que enmarcaba una sonrisa serena pero desafiante. Detrás de ella, los rascacielos del imperio de su padre se entrelazaban con patrones de tejidos africanos, y si uno miraba de cerca, en el reflejo de sus pupilas se podía vislumbrar la silueta de un ave fénix. La noche de la inauguración, la galería más prestigiosa de la ciudad bullía de gente. El aire olía a perfume caro y a victoria. Críticos de arte de ceño fruncido paseaban con sus copas de vino, deteniéndose ante los cuadros con una sorpresa que no podían ocultar. Socios comerciales de Ricardo, hombres y mujeres acostumbrados a verlo como un depredador corporativo, lo miraban ahora con una nueva clase de asombro, observando cómo su única preocupación era ajustar el vestido de su hija. Y luego llegaron. Por insistencia de Ricardo, toda la clase de Sofía, acompañada de sus padres, había sido invitada.
Vio el rostro de la niña que había pronunciado aquellas palabras crueles. Sus ojos se abrieron como platos al ver la escala del evento, la belleza de los cuadros, la magnificencia con la que Sofía había plasmado precisamente aquello de lo que ella se había burlado. Sus padres, a su lado, parecían encogerse bajo el peso de las obras de arte. Ricardo no les dirigió una palabra de reproche, no era necesario. El arte de Sofía era elocuente. Les dedicó una inclinación de cabeza, firme y serena, una que decía, miren lo que intentaron romper, miren cómo ha florecido. Sofía, con un vestido de vibrante color cobalto que hacía juego con un tono de su autorretrato, subió a un pequeño podio. La sala quedó en silencio. Ricardo sintió que su corazón latía con más fuerza que en cualquier negociación hostil. «Hola», comenzó ella, su voz clara y sin un atisbo de temblor. «Mi nombre es Sofía Vargas, y estos cuadros cuentan mi historia». Hizo una pausa, mirando a la multitud. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que no me gustaba mi historia. Alguien me hizo creer que las partes de mi historia no encajaban, que mi color de piel no encajaba con el de mi papá. Y por un momento les creí. Quise romper mi propia historia. Con un gesto sutil, señaló un pequeño marco en una esquina discreta. Dentro, iluminado por un foco solitario, estaba un único fragmento rasgado del primer autorretrato, un ojo lloroso. Un murmullo recorrió la sala. «Pero mi papá me enseñó que no hay piezas incorrectas», continuó, su voz ganando fuerza. «Me enseñó que nuestra diferencia no es una debilidad, es nuestro superpoder. Este arte soy yo. Soy negra, soy adoptada y soy una Vargas, y estoy orgullosa de ser todas esas cosas. Gracias por venir a ver mi verdad». El silencio se rompió no con un aplauso, sino con una explosión. Fue una ovación atronadora, una ola de sonido y emoción que barrió la galería y envolvió a Sofía en un manto de aceptación y admiración. Ricardo, de pie entre la multitud, sintió las lágrimas rodar por sus mejillas sin pudor. No era el orgullo del empresario cuyo plan había funcionado. Era el orgullo elemental, abrumador y absoluto de un padre que veía a su hija reclamar su poder, transformar su dolor en una belleza innegable. Más tarde, cuando la multitud se había dispersado y solo quedaban los ecos de la noche, Ricardo y Sofía se pararon juntos frente al nuevo autorretrato. La niña en el lienzo los miraba, triunfante. «Lo hicimos, papá», susurró Sofía, apoyando la cabeza en su costado. Ricardo la rodeó con el brazo, apretándola contra él. «No, mi amor», respondió, con la voz ronca por la emoción. «Tú lo hiciste, yo solo te pasé los pinceles». En ese instante, mirando el rostro radiante de su hija, tanto el real como el pintado, Ricardo comprendió la verdad más profunda de su existencia. Su imperio, sus rascacielos, sus millones eran solo un andamio. La verdadera estructura, la obra maestra de su vida, era el espíritu inquebrantable de esa niña. Había aprendido que la verdadera riqueza no se cuenta en cifras, sino en la resiliencia del amor, y que las cicatrices más dolorosas, cuando se exponen a la luz de la aceptación y se cubren con los colores del coraje, no desaparecen, sino que se transforman en la más bella y poderosa obra de arte.